hemos llegado a los 100, está muy bien, ¿ah? Los felicito. Ok, vamos a hablar sobre el equipo de protección personal. Y uno dirá, diablos, esto es un curso de terapéutica y me están hablando de equipo de protección. Esta es una forma de tratar, ¿no es cierto? Es una forma de tratar. Porque si yo sé usar adecuadamente mi equipo de protección personal, me cuido y cuido a mis pacientes y cuido a mi familia y cuido a mis colegas, etc. ¿De acuerdo? Y hago bien las cosas. ¿Vamos? Entonces vamos a hablar sobre esto, conflicto de interés ninguno. Y la agenda es introducción, equipo de protección personal y lecciones para llevarse a casa. La atención de los enfermos, de los más débiles, de los abandonados, siempre fue de los religiosos, ¿no es cierto? Y los atendían en las iglesias, en los conventos, etc. Y como lo viene haciendo también en la actualidad, ¿no? Pero obviamente Salud Pública o el Ministerio de Salud se tiene que responsabilizarse como se debe el Estado. Es importante cuando uno enfrenta las infecciones conocer cómo se transmiten las infecciones, ¿de acuerdo? Cómo se transmiten las infecciones. Entonces tenemos que conocer lo que se llama la cadena de transmisión de las infecciones. Creo que no lo habíamos hablado en la anterior, me pareció, ¿no? La cadena de transmisión de las infecciones. Entonces es muy importante. La cadena de transmisión de las infecciones tiene 5 elementos. 5 elementos. El reservorio, la vía de transmisión y el huésped susceptible. Y entre esas, en medio de cada una de ellas, de reservorio agente, están 2 más, la puerta de salida y la puerta de entrada. El reservorio puede ser animado o inanimado. La puerta de salida puede ser la mano sucia, la vía respiratoria, como hemos hablado del COVID, ¿no es cierto? Puede ser transmisión fecal-oral, ¿no es cierto? Entonces, esas son las puertas de salida. La vía de transmisión sería por contacto o vía respiratoria. La puerta de entrada del huésped susceptible podría ser los ojos, podría ser la boca, podría ser la vía respiratoria, la piel, dependiendo para diferentes microorganismos. Entonces es muy importante conocer cómo es la cadena de transmisión de cada uno de los agentes infecciosos. Y sabiendo eso, nosotros podemos romper esa cadena. ¿Con qué? Con lo que se llama precauciones estándar. ¿Qué son las precauciones estándar? Son las medidas de prevención y control de las infecciones. Con eso acabamos con las infecciones. Entonces, la transmisión de las infecciones puede ser por contacto directo persona a persona, contacto indirecto, vehículo, vector. Vehículo es un objeto inanimado y vector un objeto animado, una pulga, un piojo. Y la transmisión respiratoria tiene que ver con gotas pequeñas, aerosol, con menos de 5 micras. Estas gotas nosotros las eliminamos con la tos y son tan pequeñas que quedan suspendidas en el aire por horas y pueden ser llevadas por las corrientes de aire distancias. Entonces, por ejemplo, tuberculosis, por ejemplo, sarampión, por ejemplo, varicela, zóster. Y por eso es que esos pacientes hay que aislarlos en habitaciones y habitaciones especiales, con filtro cepa, con presiones negativas, etc. Y son habitaciones individuales principalmente. Y las gotas grandes, en realidad no son gotas grandes, son gotas medianas, se llaman gotitas, y son de 5 o más micras. Entonces, estas gotitas no viajan más de 1,80 m, por eso el distanciamiento en estos casos son 2 metros, ¿correcto? Y ¿cómo hacen? Ya no es su habitación individuales, sino las camas, las cunas, en el caso de los niños, virus, sobre todo influenza, los separamos 1,5 m y más que es suficiente.
pero el personal que entra en ese perímetro del metro, o metro y medio, tiene que estar protegido. Para esas gotitas aéreas, uno usa respirador N95, tuberculosis, ¿no? Tuberculosis. Y para las gotitas grandes o medianas usamos mascarilla quirúrgica simple. ¿De acuerdo? La N95 no deja que entre la mascarilla quirúrgica, que no salga. Por lo tanto, ¿quién se coloca la mascarilla quirúrgica simple? El paciente sintomático. ¿Sí? ¿Quién se coloca la mascarilla N95? ¿Sí? Para tuberculosis, por ejemplo, el paciente con TB tiene que ponerse mascarilla quirúrgica simple para que no salga su BK cuando tose. Y el personal de salud que lo atiende la N95 para que no ingrese el BK. En COVID, tanto el paciente como el personal de salud que lo atiende usa mascarilla quirúrgica simple. ¿Cuándo va a usar el personal de salud N95 en caso de COVID o en caso de gotita? Solamente cuando hay procedimientos que produzcan aerosoles. Ya dijimos, intubaciones, broncoescopías, traqueostomías, ¿no es cierto?, cirugías, etc. Nebulizaciones, etc. ¿De acuerdo? Es bien, bien importante. N95, personal de salud. ¿De acuerdo? En aéreas, tipo tuberculosis, varicela y en situaciones de aerosoles. ¿Quién usa mascarilla quirúrgica simple? El paciente, siempre, siempre. ¿De acuerdo? Y el personal de salud cuando atiende, pero cuando no hay condiciones de aerolización. Ok. Si nosotros vamos a aprender nuestras precauciones estándar y vamos a aprender cómo usar el equipo de protección personal, eso nos va a servir no solamente para COVID, solamente nos va a servir para tuberculosis, nos va a servir para otros virus respiratorios, ¿de acuerdo? Y para otros agentes bacterianos también, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a aprender es para todo, pero lo vamos a orientar hacia COVID porque es el que está de moda, ¿de acuerdo? Dijimos, ya lo mostramos en la charla pasada, que por eso hay distanciamiento social, ¿no? La distancia de 1,5 metros o 2 metros, porque las gotas van a caer, no van a viajar más. Y cuando caen en el suelo, en las mesas. Por lo tanto, siempre es mascarilla quirúrgica simple e higiene de manos, ¿no es cierto? Y bueno, si estamos en el hospital, con guantes, etc. No va a llegar a distancias mayores como aerosoles, pero cuando hay procedimientos que produzcan aerosol, el personal de salud tendrá que ponerse la N95. También ya hemos hablado de la transmisión, tanto de sintomáticos, etc. ¿No? Vamos a avanzar, lo que ya está. El COVID ya lo hemos mencionado. También esto ya lo hemos mencionado. Las pruebas también. Correcto. Entonces, vamos a hablar sobre prevención y control de infecciones por COVID, ¿no es cierto? Pero no solamente por COVID, sino pues para cualquier otra infección. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos de la prevención y control? Limitar la transmisión interhumana, o sea, persona a persona. Reducir infecciones secundarias, ¿correcto? Obviamente yo puedo poner infecciones secundarias, es que yo contagie mucho más las 3 personas, pero también que esa persona, al ser tratada por COVID u otras, se superinfecte de otros microorganismos, ¿no es cierto? No quiero. Y la tercera es que esto no se disemine. El super spreading le llaman, ¿no? Eventos de ampliación. O sea, estaba en un sector, empecé con 2 pacientes y terminó todo el hospital. ¿Correcto? Entonces, muy importante. La idea es que no se disemine, controlar la infección. Entonces, ¿qué dijimos de la cadena de transmisión de las infecciones? Precauciones estándar, ¿no es cierto?
precauciones. Romper la cadena de transmisión. ¿Correcto? ¿Qué son las precauciones estándar? Todas aquellas medidas de prevención y control de las infecciones. A la cabeza, la higiene de manos, ¿correcto? El uso de elementos de barrera, el descarte adecuado de elementos cortantes y punzantes, el manejo adecuado de ropas y residuos, los elementos de uso individual, la desinfección entre usos, y la limpieza y desinfección de la olla. Entonces involucra una serie de procedimientos, pero no deben olvidar la higiene de manos. Entonces, no que yo me sé limpiar, la higiene. No, la higiene de manos tiene 11 pasos cuando es agua con jabón y 8 pasos cuando es alcohol. Entonces, hay que aprenderlos, ¿de acuerdo? Es muy, muy importante. Ya hemos dicho que en el caso de COVID, si yo me lavo las manos, ¿sí? Yo me lavo las manos con agua y jabón o uso alcohol gel, voy a destruir esa capa de lípidos. Y entonces mato al virus. Felizmente, puedo matarlo con jabón y con alcohol. ¿De acuerdo? Es muy, muy importante. Y también, obviamente, utilizar mis equipos de barrera. La cabeza, la higiene de manos, usar guantes, la mascarilla, los lentes, el mandil y todas las técnicas, como yo tengo que eliminar el material que yo he usado. Porque va a haber gente que lo va a manipular para llevar o eliminar y otros que necesariamente lo van a llevar a esterilización para reutilización. Entonces, los 5 momentos de la higiene de manos. ¿Cuándo nos vamos a lavar las manos? Y cuantas veces sea posible. Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Los 5 momentos de la higiene de manos. Nunca debemos olvidarnos y siempre practicar la mano. Pero tenemos la higiene de manos, pero tenemos que seguir todos los pasos. Recuerden que hay 2 formas de higienizarse las manos, con agua y jabón y con alcohol gel. ¿De acuerdo? Si yo tengo mi mano macroscópicamente sucia, yo tengo que lavarme con agua y jabón y hacer mucha espuma, porque esa espuma va a arrastrar el sucio y va a arrastrar la microbiota transitoria. Retrocedo. En la piel hay 2 tipos de microbiota. La microbiota residente, la que vive en la piel, ¿sí? Y la microbiota transitoria, que es la que adquiero si yo toco la mesa sucia, ya se me subió el bicho. Entonces, cuando yo me lavo con agua y jabón y que tiene antiséptico, el jabón lo que va a hacer es arrastrar todos los bichos, incluyendo el COVID, lo va a destruir, pero el antiséptico va a profundizarse en la piel porque ahí tenemos bichitos residentes y le va a decir, no se meta, estate tranquilo, es una manzaguapa, un estate quieto, ¿de acuerdo? Y estos antisépticos tienen efecto prolongado, entonces no van a causar mayor problema. ¿Correcto? Pero si yo tengo mi mano macroscópicamente limpia, yo puedo usar el alcohol gel. Siempre la difusión del Estado dice 20 segundos. 20 segundos, 30 segundos, suficiente. Pero deben cumplir los 11 pasos de agua y jabón y los 8 pasos con alcohol gel. O si no, los 11 también con el alcohol gel. No tiene por qué ser menos, pero algunos mencionan. Ok, tenemos las precauciones estándar, que son todas las que hemos mencionado, pero también puede usarse las precauciones según el mecanismo de transmisión, que nosotros, por eso es importante la cadena de transmisión. Entonces, hay precauciones de contacto, las precauciones por gotitas y las precauciones por aerosoles. Entonces, no difiere mucho, porque todas, en el caso de contacto, obviamente la higiene de manos es la que manda, el uso de barreras como batas y los guantes, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ese es el material que usamos para los visitantes. Las precauciones por gotitas, hemos dicho que ahí manda mascarilla quirúrgica simple, pero nunca dejamos de lavarnos las manos. Y para aerosoles, ahí manda aquí respirador N95. ¿Correcto? Pero siempre la higiene de manos. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos acá en el hospital para nuestros pacientes neutropénicos es la combinación siempre contacto con aéreo.
o respiratorio, perdón. Y eso también ya lo hemos dicho para COVID, en cualquier caso sospechoso o confirmado el COVID y no hay aerolización, aerosoles, uso mascarilla quirúrgica siempre, ¿no es cierto? Y si hay aerosoles, uso mi respirador N95. 3 conceptos en prevención para COVID, por ejemplo. Circuitos diagnósticos y el uso adecuado del equipo de protección personal con higiene. Circuitos, ¿qué se refiere a circuitos? Todos los planes de cómo debe circularse el paciente con COVID, el paciente con no COVID. Los hospitales se dividen en áreas COVID y áreas no COVID, y cómo debe ser la atención de los pacientes, la recepción de los pacientes. Todo eso tiene que ver con circuitos. El diagnóstico es hacer las pruebas moleculares y serológicas oportunamente a los pacientes, al personal, a la población, ¿de acuerdo? Y obviamente el uso adecuado del EPP y las prácticas de la higiene de manos. Entonces, se lo vimos, ¿correcto? Puntos claves. Las modificaciones edilicias, ¿qué significa en los edificios? ¿No? En toda la parte física, estructural. Entonces hay que construir las barreras físicas, las salas de aislamiento, los sistemas de ventilación y los vidrios y ventanas. Las habitaciones tienen que estar ventilados ambientes. Tiene que haber normas y procedimientos que minimizan o previenen la exposición, limitar el ingreso de personal, por eso se ponen las carpas de ingreso que tienen que traer con el menor número de acompañantes y obviamente ver si son sintomáticos o asintomáticos. Y luego cómo vamos a juntar los pacientes en cohortes y todo lo que son los bundles o las prácticas de las medidas más eficaces para las diferentes infecciones, ¿no? En lo que respecta a prevención. Y en tercer lugar, la implementación del EPP. Y el uso de estos equipos va a ser de acuerdo al riesgo, ¿no? De valoración de riesgo, tiene que usarse adecuadamente, y para el uso adecuado tiene que capacitarse la gente. Y esta es la cortesía de mi amiga Wanda Kornstein de Argentina, que es la jefe de control de infecciones del Hospital Austral en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué cosas son los equipos de protección personal? Estos equipos están diseñados para proteger al personal de salud en el lugar de trabajo y de que sufran peligros, sobre todo biológicos, para el caso. E incluye una serie de elementos como mascarillas, respiradores, guantes, gafas, gorros, mandilones, botas principalmente. Y aquí las vemos, ¿no es cierto? Y una serie de prácticas para el personal de salud. Es importante que cada uno de los trabajadores o personas, y esto vale para ustedes cuando vayan a hacer prácticas en los hospitales, ¿correcto? Entonces, ustedes en estos momentos los estamos capacitando para que ustedes sepan cómo utilizar los equipos de protección personal. Al capacitarlos, ustedes, al terminar la capacitación, ustedes deberán usar adecuadamente el equipo, sabrán cómo usar adecuadamente el equipo de protección personal, cuándo es necesario usarlo, conocer cuáles son los elementos y cuáles son los necesarios. Por eso van a valorar el riesgo de la actividad, de la acción que van a hacer en el hospital. Conocer las limitaciones del equipo de protección para proteger al profesional de salud. O sea, no son perfectos. Y peor, si nos colocamos mal, no van a cumplir su función. El equipo puede ser la mejor calidad, pero si nos lo ponemos mal, si no ajustamos bien la mascarilla, si no uso bien mi mandilón, etcétera, ¿no es cierto? Recuerden estos 4 verbos: colocar, ajustar, usar y retirar el equipo de protección. O sea, yo tengo que colocarme bien, lo tengo que ajustar, entallarme, ¿no es cierto? Ponerlo bien, lo tengo que usar bien y retirarlo adecuadamente. Y tengo que cuidar pues, el equipo de protección personal, mantenerlo en buen estado durante la labor que desarrolla. ¿Cuáles son los principios generales del EPP? La higiene de las manos debe realizarse siempre a pesar del uso del EPP. Siempre hay que
practicar nuestra higiene de manos. Retire y reemplace si es necesario cualquier pieza dañada o rota de EPP reutilizable tan pronto como se dé cuenta de que no está en pleno funcionamiento, ¿no es cierto? Retire todos los EPP tan pronto como sea posible después de completar el cuidado y evite contaminar el medio ambiente fuera de la sala de aislamiento, cualquier otro paciente, trabajador y a ti mismo. Claro, no es la mala costumbre cuando uno sale de sala de procedimientos o sala de operaciones, salen con su ropa, con los calzados, paseándose por todos lados, o uno llega al hospital con su ropa de trabajo y se va con ropa de trabajo y los bichos ya están encima, es un problema, ¿no es cierto? Y deseche todos los artículos de EPP cuidadosamente y realice la higiene de las manos inmediatamente después. Tiene que acostumbrarse, hay que acostumbrarse. Y este es un mensaje para las autoridades. La importancia para los establecimientos de salud en la dotación oportuna de equipos de protección personal bajo requerimientos de calidad y especificaciones técnicas. Es decir, cómprenlos buenas cosas, no quiere decir que sean caras, sino que sean de calidad y que cumplan las especificaciones técnicas. No compren basura, cosas que no sirven. Entonces, ¿cuáles son los equipos de protección? Ya hemos hablado de lentes, hemos hablado de gafas, hemos hablado de guantes, de mascarillas, etc. ¿No es cierto? Los hemos mencionado, todavía no hemos desarrollado. ¿Y cómo debe ser la preparación? Entonces, uno tiene que identificar los peligros y evaluar los riesgos de las actividades que han sido asignadas, pero nosotros tenemos que garantizar que tengamos todo para poder practicar nuestra higiene de manos, y nos tienen que garantizar que los elementos de EPP están en un lugar adecuado y están en el momento necesario para utilizarlos. Entonces, la evaluación de riesgo, ¿cuál es el tipo de interacción con el paciente? ¿No es cierto? O sea, voy a estar cerca, voy a estar lejos, lo voy a tocar, le voy a tomar la presión, le voy a sacar sangre, ¿no? Le voy a introducir bajalenguas, ¿no es cierto? Entonces, el paciente me está tosiendo. Entonces, si yo valoro esta interacción, tengo que saber el modo de transmisión de los bichos. Entonces ya sabré cómo protegerme, ¿no es cierto? Mascarilla quirúrgica simple, lentes, respirador N95, guantes, mandilón. Tercero, la cantidad de fluido corporal que se generará. Puede ser un paciente o una sala de operaciones que se moja, un parto que rompe la bolsa y me salpica todo el líquido amniótico, ¿no? Entonces tengo que usar mi delantal o usar una bata impermeable, mis lentes, guantes. Entonces es muy importante todas estas situaciones. ¿Correcto? Antes de colocarse un EPP hay que pensar dónde se va a colocar el EPP, necesita ayuda. Siempre la colocación idealmente debería ser entre dos para que lo ayude y le indique si está bien puesto. ¿No es cierto? Hemos dicho colocar, ajustar, usar y retirar. Pues, siempre tiene que haber una persona que nos ayude. Si no se puede, bueno, ¿dónde y cómo va a quitarse el EPP si ya está el material, ese EPP es contaminado? O sea, tengo que tener un ambiente que pueda y luego eliminarlo adecuadamente. ¿Qué hará con los desechos generados? Obviamente, y hacerlo adecuadamente para que el personal que le corresponde eliminarlos no sufra ningún tipo de contaminación desinfectante, ¿no? El uso de EPP puede ser incorrecto, por lo tanto siempre debería haber un compañero que colabore, ¿no es cierto? El EPP hay que usarlo adecuadamente. Hay gente que cree que por ponerse doble de todo lo va a proteger más. No es así, ¿no es cierto? Incluso puede incomodar, quitarle la habilidad, por ejemplo, cuando usan doble guante, triple guante, ¿no es cierto? O 2, 3 batas, es terrible. O 2, 3 mascarillas o con respirador. Intentemos que obviamente donde trabajamos mantengamos que todo sea limpio y ordenado, que no se contamine, que se hagan las medidas asépticas más adecuadas. Y obviamente luego de quitarse el EPP en ambientes adecuados, hacer la higiene de manos fundamental. Los guantes. Usar guantes limpios de látex o nitrilo sin polvo, no necesariamente estériles previo al contacto con fluidos, como ven ustedes ahí.
Para procedimientos invasivos tienen que usarse guantes de látex estériles y luego descartarlos. Cambiar los guantes entre diferentes procedimientos en el mismo paciente luego del contacto con material que pueda contener alta concentración de microorganismos. Y si tienen lesiones, heridas, hay que cubrir esas heridas y obviamente usar los guantes. ¿Cuándo me voy a retirar los guantes? Antes de atender a otro paciente, hacer la base inmediatamente después de retirar los guantes para eliminar la contaminación de las mismas que sucede aún con el uso de los mismos. O sea, los guantes no nos protegen 100%. Cuando ustedes se retiren los guantes, tienen que higienizarse las manos, tienen que lavarse las manos, ¿de acuerdo? El propósito del uso de guantes es impedir el contacto de piel con sustancias peligrosas como los fluidos corporales. ¿Tiene alergia al látex? Consulte con su jefe de equipo, use nitrilo. Si son estériles, ya veremos, ¿no es cierto? Consulte con su jefe de equipo. No reutilice los guantes desechables y tampoco le eche cremas y cosas así. No aplique nada que deteriore el material de los guantes. El uso de guantes no reemplaza la higiene de manos. Si yo voy a examinar a un paciente y me lavo bien las manos antes y me lavo después, perfecto. Miren cómo cuando ustedes hagan neonatología van a ver que los neonatólogos y las personas de neonatología no se ponen guantes al examinar tremendos niñitos, chiquitos, indefensos. Se lavan bien las manos. Al contrario, los guantes muchas veces pueden ser transportador de muchos bichos. Protección ocular y mascarillas. La protección ocular y el uso de mascarillas tiene como objetivo proteger membranas mucosas de ojo, nariz y boca durante procedimientos y cuidados de pacientes con actividades que puedan generar aerosoles y salpicaduras de sangre y otros fluidos, ¿no es cierto? La mascarilla debe ser de material impermeable frente a los aerosoles o salpicaduras, por lo que debe cubrir la nariz y toda la mucosa bucal. O sea, tiene que encajar bien, ¿no es cierto? Puede ser utilizado por el profesional de salud durante el tiempo que se mantenga limpio y no deformado. Ya vamos a hablar más adelante. Esto dependerá del tipo de uso y cuidado que reciba. Los lentes deben ser amplios y ajustados al rostro para cumplir eficazmente, es decir, bien sellados, ¿no es cierto? Y aquí ustedes tienen diferentes, la mascarilla quirúrgica simple, y estos son los protectores oculares, los visores, ¿no es cierto? Tienen diferentes modelos, aquí tiene un modelo que lo están vendiendo acá en Perú, hay muchos otros. La mascarilla quirúrgica simple sirve para proteger la mucosa de la nariz y de la boca de gotitas, derrames y ciclones. O sea, no solamente nos protege que nos caigan líquidos, secreciones, sino también, por otro lado, si toso, no salga los bichos que yo pudiera tener. Vean también los pliegues. Generalmente estas mascarillas quirúrgicas simples son verdes, son naranjas, son verdes, azules, amarillos, pero los pliegues hacia abajo, siempre hacia abajo los pliegues, ¿de acuerdo? Vean, entonces cuando uno estira, y siempre hay que ajustar la nariz, siempre ajustar la nariz, ¿de acuerdo? Debe cambiarse, usado, se descarta, y si ustedes lo ven que está muy mojado, sucio, se cambia. Entonces, las mascarillas evitan diseminación de gotitas respiratorias por parte de la persona. Es decir, el usuario tose, no sale. El bicho no va a salir. No están diseñadas para proteger inhalación de partículas muy pequeñas, micobacterio tuberculoso, sarampión. La mascarilla se debe usar una sola vez y desechar en la basura. Bolsa roja, bolsa roja. Uso para pacientes con transmisión por gotitas, tuberculosis, varicela, sarampión. Ahí está el uso adecuado, ¿no es cierto? La liga por encima del pabellón y por debajo del pabellón auricular. Respiradores son máscaras especiales, se ajustan a la cara, evitando fugas por bordes. La mayor parte del aire se inhala a través del material del filtro. Eficiencia 95% para proteger de la inhalación de partículas muy pequeñas, se usa en tuberculosis pulmonar y otras que hemos hablado, y uso por personal de salud. Hay que agregar que se usa en zonas de aerolización, en situaciones de aerolización. Ahí está el uso, por cierto, del personal de salud.
ayudan a prevenir la inhalación de partículas infectadas menores de 5 micras. Hay diferentes modelos. Hay que ajustarlo bien, por eso tiene metal ahí. Su uso puede resultar incómodo y obviamente tienen costosas, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos de alto riesgo? Inducción de esputo, broncoscopía, necropsias, salas de TB, multidrogas resistentes, cirugías con pacientes con tuberculosis, espirometrías, aspiraciones, traqueostomías y obviamente pongo el COVID-19 si es que hubiese situaciones que produzcan aerosoles. ¿De acuerdo? Ahí a la izquierda, los americanos, los europeos, los respiradores europeos que son la FFP, ¿no es cierto? Y la equivalencia de cada uno. Otro resumen, recuerden que las mascarillas quirúrgicas protege al usuario de salpicadores de fluidos y también evitan que elimine. En cambio, el equivalente sería el FFP2 de la mascarilla quirúrgica. La FFP3 sería el equivalente para nuestra N95 americana. Siempre hay que hacer prueba de ajuste. La prueba de ajuste es que la mascarilla esté completamente pegada y uno respira y no escapa aire. Y el sellado significa si se adapta bien la cara. Aquí hay gente de cara chiquita, cara grande y no deben tener barba, no deben tener barba. Si van a usar eso, nunca va a haber buen sellado. Hay que afeitarse, pues, hay que afeitarse. El prueba de sellado, ustedes lo ven ahí. Y esto solamente para recordar, si yo tengo un paciente asintomático y un paciente sintomático. Si yo tengo en el COVID, por ejemplo, si yo tengo tuberculosis, si yo tengo un paciente asintomático, pero sospechoso de tuberculosis o demostrado de tuberculosis, yo le pongo una mascarilla quirúrgica simple, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el personal de salud que va a usar, N95. ¿Cuánto tiempo puede usar N95? ¿Cuánto tiempo de utilidad tiene la mascarilla? 8 horas. 8 horas. ¿Cuántas horas seguidas? 4 horas. No la van a aguantar ni 20 minutos, pero hasta 4 horas continuas. ¿De acuerdo? Hasta 4 horas continuas. ¿Sí? Entonces, el paciente sintomático o asintomático, sospechoso de TB, sospechoso de COVID o confirmado, mascarilla quirúrgica simple, todas las que sean por transmisión por gotitas. Y el personal de salud, si es por transmisión por gotitas, yo uso mi mascarilla quirúrgica simple, pero si la transmisión es por gotitas menos de 5 TB, sarampión, pongo bien en 95. Y si hay una situación de aerosol en infecciones o microorganismos por gotitas, ni N95. Protección corporal, la utilización de mandil, bata es una exigencia multifactorial en la atención a pacientes por parte de integrantes del equipo de salud. El mandil debe tener las características de impermeabilidad. Si no son impermeables, para no proteger mi ropa, uso delantal, delantales impermeables, que ya vamos. Tiene que ser manga larga y tercio medio de las piernas, ¿no? Pueden ser descartables o no descartables. Correcto, ustedes aquí ven la bata. Miren la Naomi Campbell utilizando estos trajes espaciales, ¿no es cierto? Con guantes, caminando por el aeropuerto, material que lo necesita el personal con N95. O periodista Canal 7, ¿no es cierto? Utilizando, Canal 7 les ha comprado para absurdos, ¿no? Absurdos, en este caso el COVID. O estos son empleados cajeros de Banco de la Nación, miren, pues, miren, está con lentes, protectores, Dios santo, y tienen lo que deberían ser sus ventanillas con su protección. ¿Y qué cosa deberían tener? Distancia, y si no es distancia, ¿qué se deberían poner? Mascarilla quirúrgica simple, ¿de acuerdo? Mascarilla quirúrgica simple, ¿no es cierto? Y evaluar si está sintomático o no, y pedirle, pues, la distancia. Los trajes normalmente
esto lo usan para ébola, para otras situaciones o para cosas que no son de atención de salud. Se ha aceptado algunas con capucha, ¿por qué? Los trajes extremos solo para el personal sanitario para evitar ansiedad y tensión. No van a ayudar. Los los elementos que hemos mencionado estándar son suficientes, ¿no es cierto? El resto es más de canto, más para tranquilizar a los pacientes, pero en realidad hay para uno, no hay para otro, y le va a crear más ansiedad a los que no tienen. El delantal, ya hemos dicho, sobre todo en situaciones de fluidos, ¿no? Atención parto, por ejemplo, si no hay batas impermeables, ¿es cierto? El uso de botas también para proteger su calzado, ¿correcto? Las gorras, sobre todo los que tienen cabello largo, lo recogen, lo tienen corto, y obviamente para que no se contaminen, no se ensucien, pero no son tan importantes, ¿no? Y en la Organización Mundial de la Salud, en el caso de COVID, por ejemplo, pone ejemplo de enfermedades, digamos, en 4 situaciones. El triaje, en toma de muestras para el diagnóstico laboratorial, en casos sospechosos confirmados de COVID-19, que requiere admisión, y en la que no hay aerosoles, y la otra es confirmado sospechoso, pero en situaciones que hay aerosoles. Miren el triaje, si yo tengo que hacer triaje, cosas del triaje, la persona viene, doctor, me duele la cabeza, vaya acá. Se mantiene la distancia social, 1,5 metros, 2, y la persona que va a dar las indicaciones, solamente su mascarilla quirúrgica simple y su higiene de manos, es decir, tener su alcohol. Ni lo va a tocar porque va a decir ping, pam. Y normalmente no es un médico, puede ser una enfermera, una técnica bien capacitada. ¿De acuerdo? El personal le toma de muestra. ¿Qué cosa va a tener? Higiene de manos, las batas. Aquí usan N95 y su protección, las gafas y los guantes. Van a trabajar con sangre, ¿no es cierto? Van a trabajar, puede haber salpicaduras, entonces, ¿por qué N95? En realidad podría ser máscara quirúrgica, pero existe la posibilidad, depende, pues es más una cuestión de que cedieron, ¿no? Cedieron a que sea respirador, pero podría ser máscara quirúrgica, sí. En los casos sospechosos, que no hay, en el caso sospechoso confirmados, pero que no hay aerosoles, se usa mascarilla quirúrgica simple. Por eso un poco OMS, OPS ahí se dieron, pero están oficiales, así que tendremos que seguir. Y cuando hay aerosoles, lo único que cambia es el respirador. El resto se mantiene. ¿Cómo colocarse los equipos? Empieza con bata, máscara, gafas, guantes, ese es el orden. ¿Y cómo se retira? Guantes, gafas, batas y máscara. Y en cada retiro, higiene de manos. Se retira gafas, higiene de manos. Se retira batas, higiene de manos. Se retira máscara, respirador, higiene de manos. ¿De acuerdo? Esta es una técnica de retirar el equipo de protección que necesita mucha práctica para no contaminar la mano, y miren cómo se va a retirar, ¿no? Cada uno de los elementos del equipo de protección. ¿Cómo ponerse el equipo de protección? De acuerdo a la OMS, ¿cómo se debe quitar? Se lo quita uno, lavado las manos, se van quitando y siempre lavado de manos. Los equipos de protección, el estándar, nosotros usamos el estándar, es decir, mira que ahí no tienen gorro, ¿eh? Nosotros usamos si hay exposición de fluidos, la bata larga, y si no hay exposición de fluidos, bata corta. Después, sus lentes, la mascarilla quirúrgica simple, o en el 95 si es que aerosoles, sus guantes. Eso también para la gente de endoscopía. Pero lo importante es que nos compren material que cumpla con las especificaciones, de tal manera que le demos la seguridad al personal que estamos usando buenos elementos. Algunas cosas que tenemos que eliminar: los coronavirus no se propagan a grandes distancias a través del aire, las gotitas respiratorias llegan hasta 1 metro, 1,5 metros de distancia, cuando tose una persona. Muy bajo riesgo de infectarse con contacto con objetos como monedas, billetes, tarjetas de crédito.
Y al final, si lo tuviera, uno se lava las manos con eso mata. Es seguro recibir una carta, un paquete procedente de China, ¿no es cierto? No se puede matar en 30 segundos con un secador de manos en el pelo. No reutilizar la mascarilla N95, lavarla, ahora se está hablando mucho. Si ustedes tratan de lavarla, esto van a malograr el sellado, ¿no es cierto? Se va a abrir, no va a haber fuga y no sabemos cuán podemos alterar al lograr el filtro. No puede transmitir a través de picadores de mosquitos, tampoco con las mascotas, ¿de acuerdo? Así que no dejen a los perros, los gatos. La cocaína tampoco los va a proteger, el alcohol tampoco los va a proteger. No hay virus en la orina y obviamente el frío y la nieve no matan al coronavirus. La humedad y el frío, eso sí, ayuda a que crezca, ¿no es cierto? Ayuda. Sobre todo la humedad, entonces ahora se nos viene el invierno, así que eso puede ser la segunda ola. Este es un documento que es el Manual de Aislamiento Hospitalario, ya terminamos, ya es un manual, ustedes lo pueden encontrar en la página del INEN y que van a encontrar las medidas de prevención y control y los equipos de protección personal. Y fíjense cómo es en el año 2017, ya mencionábamos SARS, pero el SARS-1, ¿no? Como forma de transmisión por gotas igual a 5 microgramos. Entonces, fíjense que si uno toma estas medidas para COVID, se va a proteger de todos estos agentes infecciosos. ¿Cuáles son las lecciones para llevar a casa? El uso de equipo de protección personal por los trabajadores de salud requiere una evaluación del riesgo de las actividades relacionadas con la atención sanitaria. Las siguientes precauciones son recomendadas al brindar cuidado a pacientes sospechosos o confirmados de COVID. Recuerden que todas estas medidas no solamente nos van a aprender el COVID, sino de todos los agentes que se transmitan por gotitas que miden 5 o más micras, ¿de acuerdo? Y dentro de esas gotitas está el virus, ¿no? Está el agente infeccioso. Si no hay aerosoles, usemos mascarilla quirúrgica simple. Si hay aerosoles, la N95. ¿De acuerdo? Santiago Ramón y Cajal, médico que ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906, dijo que lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. Si nos equivocamos, hay que aceptarlo y punto. Pedir las disculpas del caso, aceptar que nos hemos equivocado, aprender de esto y seguir adelante, mejorar, no estar justificando y echando el culpa a otra persona. Al coronavirus no lo vence el país más avanzado, sino el pueblo más disciplinado. Es nuestro momento de hacer historia. Y por último, la gente critica y critica que no hacen eso, que no hacen el otro, que se paran equivocando. Solo hay un camino para evitar las críticas. No hagas nada, no digas nada y no seas nada. Aristóteles. ¿De acuerdo? Y por último, quiero que ustedes graben esto. Los médicos que fallecen no son héroes, son víctimas de un nefasto sistema de salud. No disfracemos la realidad. Yo no quiero que nos digan héroes, somos víctimas. Es nuestro trabajo. Pero que nos den todo lo necesario y nos traten como nos merecemos. ¿No es cierto? Porque el personal de salud es muy maltratado desde hace muchos años, y los médicos en especial. Y ustedes van a ser médicos, entonces tienen que entender eso. Gracias. ¿Listo? Abra micrófono. Sí, doctor, muchas gracias. Acá los chicos están escribiendo sus preguntas en el chat. Ya, las voy leyendo en todo caso para poder... Sí, tenemos tiempo, ¿no? Sí, no hay problema todavía. No nos han cortado nada, así que... Por lo menos hasta las 7. Yo los corto. Si no los corto, yo los corto. Ya. Tenemos unos 12 minutos para preguntas. A ver. Ya, entonces leo la primera pregunta a nuestro compañero Zulka.
nos dice, buenas noches, ¿sirve de algo las mascarillas hechas a mano que se ve que las personas están utilizando a veces? Esa es Las de tela, en realidad nadie ha hecho investigación al respecto, no hay una evidencia. Dicen que las telas impermeables podrían ayudar a algo, pero no sé cuánto. Pero si no tienes otra cosa, si mantienes la distancia, si te lavas las manos, yo creo que va a ayudar más. Por lo menos usa tu máscara para que no te detenga la policía ni el ejército. ¿De acuerdo? Pero podemos llegar a eso cuando se agoten el material, por eso hay que usarlo racionalmente. Lávenlo, eso se empapa, se moja, así que tienen que lavar la tela, siempre. Ok, vamos. Otra pregunta acá es de nuestro compañero Villanueva, nos indica que él tiene entendido que el DIGEMIT ha autorizado antisépticos y desinfectantes para uso hospitalario y también se está utilizando para la población. ¿Nos podría hablar un poco de estos antisépticos y desinfectantes? Ok, lo que se usa para superficies es amonio cuaternario o productos clorados. Es lo que está demostrado. ¿De acuerdo? Productos tipo peróxidos son para ambientes, pero son muy caros. Estas cochinadas que están haciendo en la calle, rociando amonio cuaternario, alcohol, cloro, sabe Dios cómo lo estarán preparando. Eso no está demostrado y puede ser tóxico, irritante en la gente. Pero eso no debe usarlo. Para las personas, para el ser humano, usan agua y jabón. Apaguen. Ahí está abierto y ya pueden usar radio, televisión, celular. Ya. Entonces, para el ser humano, agua y jabón o alcohol gel. Para superficies, amonios cuaternarios o productos clorados. ¿De acuerdo? Ya, la siguiente pregunta es de nuestro compañero Ichiro. Nos dice, ¿cuánto tiempo de uso de los respiradores N95 debe considerarse ante su escasez? ¿No? Lo que recomiendan los expertos y son 8 horas de vida utilidad. ¿De acuerdo? Pero 4 horas continuas. No se ponga más pero de uso continuo. Entonces, la gente recomienda, dice, ok, yo entro y atendí 1 hora, entonces me quedan 7 horas de vida, de utilidad de la gente. Entonces, y te dice, lo pongo en una bolsa, en un sobre de papel, o lo pongo en un tupper, en zona fresca, y lo guardo. Pero la parte externa ya fue expuesta, ya está contaminada, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que eso sale en televisión, la misma gente del ministerio hace. Lo ideal sería usarlo y botarlo. O sea, si yo tengo mi turno de 8 horas, de 12 horas, uso mi turno y lo boto. ¿No es cierto? Yo recomiendo que si están las 8 horas y pases tu turno, tenlo hasta las 12 horas. ¿Cuándo lo voy a hacer? Uso mi N95 en una situación con transmisión aérea, o sea, microgotitas menos de 5 micras, tuberculosis, lo veo y me retiro. Me retiro y me pongo, ya salgo, estoy en otra área, uso mi mascarilla general, si que tengo que usar mascarilla. Si ahora estoy en la época de COVID, ¿qué sería? Estoy en el hospital con mi mascarilla quirúrgica simple y voy a tener que mirar un paciente con tuberculosis. Entonces, me quito mi mascarilla quirúrgica simple, la guardo en la bolsita, me pongo la N95, voy, miro el paciente tuberculoso, salgo de ver el paciente tuberculoso, me quito la N95, la guardo en mi bolsita y me vuelvo a poner mi mascarilla quirúrgica simple. Si no estuviéramos en este brote, de esta pandemia, no utilizaría mascarilla
en el área de fuera de los ambientes de tuberculosos, cuando entraría el tuberculoso, usaría bien el 95, terminaría de atender bien el 95 y lo botaría. Pero estamos en pandemia, tengo que guardarla hasta que cumpla por lo menos 8 horas de uso y la boto. No sé si quedó claro. No sé si quedó claro el ejemplo. Correcto. En el caso de... Puede repreguntar si no le quedó claro, ¿ah? O dale si quieres audio para que lo... por lo menos que te conteste si quedó claro, y si no está claro, dale el audio para que lo pregunte, para que repregunte. Y Chiro, ¿todo claro con respecto a tu pregunta? O en todo caso, ahí el audio. Justo nos está solicitando el audio nuestra compañera en un momento. A ver. Uh-huh. Buenas noches, doctor. ¿Se me Buenas escucha? noches. Sí, perfecto. Sí, mi pregunta iba en relación a que en estos últimos días se está oliendo mucho que hay una escasez grande de los EPP y uno de esos elementos muy importantes son las mascarillas. Entonces he visto que incluso médicos que se han integrado como parte de sus serums a ser parte de la primera línea, dentro de los centros de salud les han recomendado usar hasta 2 semanas las mascarillas. Esa es Entonces una es burrada. Esa es una una situación, burrada. Por así eso es, el doctor. ministerio está de cabeza, está de cabeza. Esa es una burrada. Pero te cuento que cuando recién llegaron los respiradores, nosotros recambiábamos al personal de salud cada 15 días. Porque cada respirador costaba $10, $15, $20, entonces no podíamos gastar. Después bajaron de precio, pero ahora están como con el precio de que hasta más caros que cuando llegaron al Perú por primera vez. Pero esa es una burrada, son 8 horas. O sea, no se preocupan de la gente, ¿te das cuenta? Y la otra cosa es que lo que más se usa es mascarilla quirúrgica simple. Solamente situaciones de aerosoles, eso debe quedar claro. Y el resto yo puedo usar mi mascarilla quirúrgica simple. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y ustedes que tienen esta charla, les debe quedar claro que en estas situaciones de COVID, mi mascarilla quirúrgica simple. Solamente lo vamos a usar personal de salud. Hay que guardarla para el personal de salud porque va a haber situaciones de aerosol. La gente va a tener que intubar, la gente va a tener que aspirar, la gente va a tener que hacer tráqueo, la gente va a tener que operar. Y no va a haber respiradores para... En esas situaciones necesita. Por eso es que no... Población... Ahora, darle a un... Claro, los médicos lo que deben tener guardado son N95, pero lo que más van a usar es mascarilla quirúrgica simple. Claro, si hay riesgo de TB, eso van a tener que ponerse pues la N95. Entonces es muy importante. Entonces ahí, ¿qué cosa entra? El criterio. El criterio. La información y los médicos jóvenes tienen que usar su material con criterio, racional. ¿Ok? Listo. Gracias, doctor. Ya, doctor, continuando con las preguntas, acá un compañero está que pone, ¿cuál sería la prueba más recomendada para los pacientes de riesgo o el personal de salud asintomático? La más recomendada es la prueba molecular, ¿no es cierto? PCR. O sea, viene el paciente, soy trabajador de salud, le hago su nasofaringio, su hisopado nasofaringio, bien hecho, en el momento, o sea, en el momento de, puede estar asintomático, esperemos que esté en las 40, que está infectado, ¿eh? Paciente que está infectado, asintomático, 48 horas antes de los síntomas, o las primeras 72 horas de los síntomas, ese es el PCR. Un paciente totalmente asintomático, un trabajador totalmente asintomático, o un paciente totalmente asintomático, es observación, ¿no es cierto? El trabajador dice, quiero hacer mi prueba, ok. Está asintomático, le tomo prueba de sangre, sale negativo,
¿qué me dice? IgM negativo, IgG negativo. Tendría que hacerle PCR para ver si tiene infección que esté en periodo asintomático 48 horas antes de... Entonces hay que racionalizar las pruebas. Si yo tengo todo mi personal de salud, ¿sí? Y está asintomático, yo le hago serología, porque de ahí voy a chapar gente que ya está infectada a tiempo y debe tener por lo menos IgG. Pero la prueba que nosotros tenemos en Perú es IgG, IgM. Quiere decir que si ese paciente tiene 5 días infectado, ya tiene IgM positivo, o sea, lo puede detectar. Pero en promedio ya hemos dicho que el periodo de incubación es 5 días, de 2 a 7 días, o sea que el paciente ya debe tener síntomas. ¿De acuerdo? Entonces, y la prueba de PCR me cuesta 200 soles, creo, 200 soles, o 300 soles, $100 creo que cuesta. Y la otra cuesta 30 soles, creo. Entonces, si yo tengo trabajador, yo le haría, voy a no malgastar, sino voy a sobreutilizar el material. Le hago serología. Y lo que sale negativo, le hago PCR. Esa sería la secuencia. Porque tengo mayor posibilidad de que el paciente se haya infectado, ¿no? Pero sobre todo le hago a la gente que trabaja en área COVID, o sea, que atiende pacientes COVID. A los pacientes que trabajan, a los personales de salud que trabajan en área no COVID, no, lo observo nada más. Nada más. Solamente le daría prioridad a los pacientes, al personal que está en área COVID, ¿no? Pacientes de emergencia, pacientes UCI, ¿sí? y los pisos de COVID. La siguiente. La siguiente pregunta es de nuestra compañera Stephanie Zambrano. Nos dice, ¿hay en estudio algún score sobre el COVID-19 que catalogue la enfermedad en leve, moderado o severo? En el caso de neumonía, sí, hay estudios con neumonía leve, moderada y severa y trabajan el CURBS, ¿no? El score CURB para el caso de neumonías, ¿no? Leve, moderada, severa, y hay otros factores más. Obviamente, si comienzo a dar toda la información, mejor dicho, no acabaría de la exposición, pero sí hay. Y se están haciendo más, se están tratando de buscar scores o factores, tanto pronósticos para mortalidad, para respuesta, etcétera, ¿no? Así como estos escenarios que le presenté de la doctora Carolina García para como tratamiento de la fase inflamatoria, ¿no? La siguiente pregunta es de nuestro compañero Felipe González. Nos dice, doctor Cuellar, ¿hay alguna manera de reutilizar la N95? Si bien se ha dicho que desinfectando con alcohol no es recomendable ya que destruye las microfibras, sin embargo, hay una publicación que menciona que se pueden reutilizar las N95 una vez que pasen por el autoclave. Mi pregunta es, si en un hospital no cuenta con ese autoclave, ¿hay alguna otra forma de reutilizar la N95 de forma segura? Acaba de salir, nos ha llegado hoy día justo, toda una evaluación, las evidencias que lo ha hecho la Universidad Católica de Ecuador, muy interesante, y que podría ser con uso de peróxidos, ¿no es cierto? En ambiente se cuelgan los respiradores y ese vapor de peróxido es el que desinfectaría. Podría ser, pero no hay ninguna, no está escrito, ni los gringos, ni los europeos se atreven a decir. Pero el gran problema es ¿por qué?
porque todos estos procedimientos doblan los bordes, por lo tanto alteran el sellado del respirador y no es tan claro el daño en los filtros. Por eso que lamentablemente no hay una respuesta, no hay una respuesta. Si lo ponen a autoclave, etcétera, se ha visto que se levanta los bordes, entonces ya no un buen sellado, entonces ya no cumple pues el 100% de su función en el respirador. Lamentablemente es así. En el caso de nuestra compañera Blanca Medina, nos dice si existe la reinfección a las personas que se han curado. No se sabe, no se sabe, no se sabe. La información es controversial. Recuerden que tiene 100 días, ¿no es cierto? Se asume que no sabemos cuánto tiempo durará la inmunidad y necesitamos más información al respecto. Pero le puedo decir que eso no está claro. Ya. Nuestra compañera Samantha Soto nos dice si recomendaría su uso a la población, el uso de los guantes, porque varios salen con guantes a la calle a realizar sus compras. ¿Se recomendaría el uso? Mire, yo soy enemigo de los guantes. Soy enemigo de los guantes. Los guantes deben usarse, todo elemento del equipo de protección debe usarse cuando se debe. Salir a la calle con guantes, ¿para qué? Lávense las manos. Una vez que tocan algo, lávense las manos. O alcohol. Sí, cuando ustedes van a un supermercado, dicen, los que tienen guantes pasan rápido, los que no tienen guantes esperan. Y encima cuando pasan con los guantes se echan encima alcohol, ¿no es cierto? ¿Qué echará? ¿Qué cosas hemos dicho en la clase? Que los guantes no tienen que echarse absolutamente nada, que pueden alterar el material y por lo tanto la permeabilidad. Ya saben que cuando se quitan los guantes tienen que volverse a lavar las manos. En realidad es una tontería. Es una tontería. Que se ponga la mascarilla quirúrgica simple cuando entren en el supermercado, cuando estén ahí con la gente, ¿no? Que también ya el aforo ya está siendo controlado, pero no, la población no debería estar gastando nuestros guantes, que lo necesitamos más en los hospitales. También nuestra compañera tiene duda acerca de cuál es la duración de vida útil antes de descartar las mascarillas quirúrgicas y el caso también de los guantes. ¿Cuánto sería su duración? La mascarilla quirúrgica lo usa y lo bota. Los guantes lo usa y lo bota. Nos indica también la mascarilla N95. 8 horas, ya hemos hablado de eso. 8 horas, pero yo les puedo decir que jalen hasta las 12 horas su turno. Si es turno de 12 horas, lo pueden usar. Pero ya saben cómo. Si uno está en área COVID, o sea, en un piso con pacientes con COVID, tiene que usar todo momento la N95. Pero si está en un área no COVID, o sea, en pisos generales que no hay COVID demostrado ni sospechoso, usan su mascarilla quirúrgica simple y si van a ver un tuberculoso se cambian por una N95. Termina de ver el tuberculoso, guarda su N95 y se vuelven a poner su mascarilla quirúrgica simple. Si no hubiese COVID ahorita en el mundo, después de terminar de ver un paciente tuberculoso, me guardaba mi N95 para mi turno y no me ponía nada. ¿Se dan cuenta? Ahora se usa para todo la N95 y la mascarilla quirúrgica en todo momento porque me puedo cruzar pues con alguien que es asintomático y 50% de chance de infectarme, ¿no? Correcto, doctor. Con respecto a la compañera Sara Mendoza nos dice, buenas noches, disculpe, ¿cuál sería la recomendación con respecto a la manipulación higiénica de los alimentos? Lavarlos nada más. Hay que lavarlos con agua y hay que desinfectarlos. Decía que los desinfectan, ¿no es cierto? Pero hay que lavarlos tranquilo. Están lavados.
Ya, nuestro compañero Yance Casani nos dice, he podido observar que algunos recomiendan el consumo de vitamina C o otros suplementos. ¿Qué tan recomendados e innecesario sería su uso? No hay nada, no hay nada, no hay evidencia. Lo importante es que estén bien alimentados. Si están bien alimentados, están bien nutridos, si tienen sus defensas buenas, mejor, ¿no es cierto? Pero no hay nada al respecto. Se está investigando. Nuestra compañera Rosario nos dice, doctor, ¿la inmunidad posterior a la infección por COVID-19 es permanente? Tenemos 4 meses recién, no sabemos. El virus lo hemos conocido a fin de año. No sabemos cuánto durará. Nuestro compañero, buenas tardes, doctor Cuellar. ¿Cuáles son los cuidados que se deberían tomar si tenemos una familia con COVID positivo en casa? Todos con COVID. Primero, obviamente, higiene de manos siempre, todos con sus mascarillas y todos atentos si son asintomáticos y a la primera que arranque con tos o con fiebre, llevarlos al hospital, ¿no es cierto? O el personal ya está en casa porque están en aislamiento, el personal médico, llamar al personal médico para que venga a evaluarlos y decidan, ¿no es cierto? Ya saben que el 80% de los pacientes no van a ser mayor complicación, pero hay que mirar en el caso de si en esa familia hay un abuelito, hay un diabético, hay un hipertenso, que son factores de riesgo, ¿no es cierto? O sea, hay que mirarlos más cercanamente. Sí, hay propuestas de darle algún tipo de antiviral, pero eso no está aprobado, no está aprobado. Entonces, por lo pronto, mucha vigilancia, aislamiento, mucha higiene de manos y su mascarilla quirúrgica, ¿no? Correcto. Nuestra compañera Yanela Guamaní nos dice, buenas noches, doctor. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de la hidroxicloroquina como tratamiento profiláctico para Ha trabajadores? demostrado, suena interesante, pero necesitamos ensayos clínicos, necesitamos información demostrada, ¿no es cierto? Porque evidencias sólidas, porque la droga es muy buena, pero también es muy tóxica, ¿no es cierto? Es muy tóxica. Tiene sobre todo problemas cardíacos, ¿no? Ya, nuestro compañero Ronaldo Minaya nos dice, buenas noches, doctor. El plasma de los pacientes que superan el COVID-19, ¿un posible antídoto o tratamiento? Claro, son anticuerpos neutralizantes. La idea es saber, hay 30% que produce, de los pacientes curados, que producen cantidad insuficiente de neutralizantes, que esos podrían ser los pacientes que podrían reinfectarse, no lo sabemos. O sea, ¿cuál es el papel? La cantidad tiene que ver con la calidad, no sabemos, eso tiene que evaluarse. Pero hay 30% que produce o no produce o produce cantidades insuficientes. ¿De acuerdo? Lo poco no quiere decir que sea malo, sino puede ser poco, pero lo suficiente como para defenderse, y ya los estudios lo dirán. Ahora, hay la experiencia argentina con el virus de Junín, que es un virus hemorrágico, fines del siglo pasado, creo que fue el 20, que se trata de eso, esa experiencia, la mejor experiencia para el uso de estos suelos. Se necesita toda una tecnología, se necesita cuantificar los anticuerpos y grandes cantidades de plasma. Se necesitan bastantes pacientes. Entonces, si uno quiere tratarlo, tiene que contar con grandes cantidades y toda una tecnología. ¿Se puede hacer en Perú? Sí, claro. Pero hay que armar la cosa bien. Es una alternativa también, ¿no? O sea que vamos a ver. Fueron 5 casos y por ahí otros casitos más, pero necesitamos, no suena mal, no suena mal.
Ya, nuestra compañera Elena Romero nos dice, buenas noches, en caso de un COVID positivo, ¿en cuánto tiempo se le debe hacer otra prueba? ¿Cuánto tiempo después que ya no presenta síntomas? O sea, si sale un COVID positivo con PCR, el PCR puede negativizarse en 3 semanas, ¿no es cierto? Incluso puede ser positivo después de las 3 semanas, pero eso es ARN, es ácido nucleico. El punto si es viable o no, eso no lo sabemos. ¿Te das cuenta? Tú puedes tener, pero la gran mayoría de 3 semanas negativiza. Pero si saliese positivo, ¿cómo lo interpreto? Si simplemente es viable o no, no lo sabemos. Y los anticuerpos tampoco no sabemos. Sabemos que el IgM se va a negativizar más o menos en ese tiempo como el PCR, pero no sabemos cuánto tiempo durará el IgG, tampoco. Recuerden que tenemos 4 meses. Así que esas preguntas se van a ir resolviendo progresivamente. Las preguntas se van resolviendo progresivamente. Ya, nuestro compañero Efraín Malpartida nos dice, doctor, buenas noches, ¿cuál sería la recomendación para los pacientes positivos enviados a casa? Enviados a casa. Si está asintomático, al primer síntoma, avisar. Y los que están sintomáticos deberían quedarse hospitalizados. ¿No es cierto? Los pacientes deberían quedarse hospitalizados. Los asintomáticos se van a su casa y vigilados, comunicación. Y lo que se ha hecho también en Perú es al sintomático lo han mandado a la casa y que avise. Y cuando avisa, llama al número y no contesta. Se deteriora y se muere. ¿No es cierto? El asintomático lo pueden mandar a la casa. Hemos dicho que esta infección es dinámica. Dinámica. Si yo tengo un paciente de 20 años positivo, asintomático, lo mando a la casa. Pero si yo tengo un señor de 60, 65 años, o diabético, menos de 60, diabético, hipertenso, asintomático, se queda, pues tiene factor de riesgo. Se queda en el hospital, me refiero, ¿no? Para observación. Es dinámico. Han visto, ¿no? Cuando te acuerdas, a los 7 días, a los 8 días, a los 9 días, pero ese 7 puede ser 5, y así. ¿De acuerdo? Correcto. Nuestro compañero Alexander Urbina dice, doctor, buenas noches. Quisiera saber qué tan recomendable es que los internos de medicina reingresen a los hospitales en área no COVID, ya que se sabe, que tengo entendido que aún no hay una adecuada división entre áreas COVID y no COVID dentro de los hospitales. No van a entrar, no van a entrar, no van a entrar. Es mucha responsabilidad. No van a entrar. En otros países ya comenzaron a entrar incluso a ayudar en zonas con COVID, pero no van a entrar. Eso, hasta que no se normalice esto. Para los internos ni alumnos no va a haber hasta que la cosa... Estamos en la ola ahorita. Estamos en la ola. No van a entrar por el momento. Ni en área COVID no COVID. Así que esté tranquilo. Ya, nuestro compañero Mauro Tazaico dice, buenas noches, doctor. Se habla de diferentes cepas de COVID. ¿Podría explicarnos un poco acerca de ello? Lo que pasa es que este es un virus que muta. Es un virus, sí, es un virus, no debería ser ni ser vivo, porque es una proteína, es ácido nucleico, tiene alguna enzima, pero que necesita pues de la célula, del ser vivo. Muta, cambia, sabe cuándo bajar el fitness, ¿no es cierto? O sea, sabe cuándo, si su metabolismo está en 10, de pronto la condición no es favorable, como que entra en latencia, baja. Y después dice, ok, ya me cansó de estar en murciélagos, paso a gato, por decir, a camellos, o paso a pangolín.
Y del pangolín, ya me cansé del pangolín, paso al humano, y se va adaptando, se va adaptando. Sin embargo, hoy día sale en televisión que los gringos han dicho que no ha mutado, que es el mismo de China y que va a ser más fácil conseguir la vacuna. El INS ha aislado el genoma completo del virus de COVID que está en Perú. No tengo más información, tampoco lo han dado. Dicen que lo han presentado en una reunión en ministros de salud de la región para que sirva. Pero la información ahora dicen que no cambia, pero sí muta. El coronavirus se caracteriza por eso. Los coronavirus en general se caracterizan por eso. Así que yo la veo bien difícil, pero esperemos que no den sorpresas. Ya, doctor. Y la última pregunta, nuestro compañero Jason López nos dice, buenas noches, doctor, ¿es el COVID un virus con tendencia a la mutación? ¿Cómo afectaría este proceso en la búsqueda de un posible tratamiento? Ya pues, ya lo acabo de responder, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Entonces, lo acabo de responder. Sí, doctor. En todo caso, doctor, hasta ahí ya no tienen más preguntas nuestros compañeros. Así que ya hasta aquí sería la clase. Muchas gracias, doctor, en verdad, por su tiempo. Tenemos ¿cuánto? ¿Qué hemos empezado? A las 5, ¿no? Sí. 2 horas 20. ¿Ya? ¿Está filmando o ya no? Ahorita lo puedo cortar porque grabé también las preguntas. preguntas. Está grabando, ¿no? Espérate pues para despedir porque queda la grabación. Está grabando, ¿no es cierto? Sí, doctor. Coge la grabación y me la mandas, pues me la mandas. Y también lo socializas para que lo revisen, lo estudien. Y hay que programar otra fecha. ¿Cuándo podría ser? Estaba viendo el día lunes que usted me había dicho que también tenía disponibilidad, pero lo quería también someter a votación, tal vez con otro día que también tenga disponibilidad, cosa que los chicos puedan ver entre sus horarios, porque hay chicos que sí trabajan y están yendo a los hospitales. Pero pregúntale que a las 2 de la tarde el lunes, ¿no es cierto? Y hay que coordinar con Italy de infecciosas, no sé para cuándo queda con ella. Sí, con Nati también yo coordino con ella en el grupo ahí de las delegadas y podríamos hacer esto para hablar el lunes de las 2 de la tarde, o podría ser a las 5, no me hago ningún problema. Puede ser a las 5, puede ser a las 4, a las 3, pero hay que coordinar la hora, ¿ya? Y hacemos dengue, que ese es otro problema bien importante, y cómo manejar dengue, porque eso es bien importante. No es fácil manejar dengue, y el manejo práctico del manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual, que son patologías frecuentes, en la consulta. El uso de antibióticos, antifúngicos, todo eso lo vamos a hacer en infecciosas, así que no se preocupen, eso ya estoy con COVID. Entonces, creo que hacemos de esta manera. Así que, y después, los que les toca seminario, yo ya les mandé los puntos, vayan haciéndolos, me pueden mandar un avance, cómo está, y poner también fecha, cuándo haríamos el seminario, y los expositores, ¿no es cierto?, que se pongan en comunicación conmigo telefónica para coordinarlo el seminario, buscar un espacio en Zoom y la exposición, pues. ¿De acuerdo? De acuerdo. Con eso tendríamos terminado infecciosas y ya con la doctora Ecos, programar los otros cursos. Las otras rotaciones y avanzar terapéutica. Hay que avanzar terapéutica. Y si se levanta esto, ya tendrán terapéutica resuelto, tendrán más tiempo para su curso de las mañanas. ¿Ya? ¿Ok? Claro, doctor. Ya, ok. La idea es que no estén vagando, ya vagaron bastante. ¿Ya? Sí,
Sí, doctor. Entonces, en todo caso, la lista se la envío a su correo o al WhatsApp de todos los que han asistido. Han habido chicos que no han podido ingresar, pero aún así me han pedido que por WhatsApp se los transmita porque el límite es 100 personas y entonces somos 111 y pues con ellos, en todo caso, también los estoy incluyendo. Los que están conectados y los que no están conectados, lo que sea, pues te han explicado, no he podido, y habrá 9 que sí no han escuchado nada, ¿no? O sea, no han participado, ¿no? Que quiera tener avisado. O sea, esos, bueno, faltaron, pues. Los otros que se comunican en mi WhatsApp para saber que ellos no pudieron, pero envíales el video para que escuchen las 2 charlas. Ok, doctor. Ya, y que estudien. Les mandé los artículos, ¿no? Te mandé artículos de dengue. Sí, ¿no? A Nati, a su grupo que ahorita está rotando, me indica que sí, ahora último le envió. Sería bueno que lo socialice para que vayan revisando, ¿no? Ya, para todo el salón. Que vayan revisando. Recuerden que el examen va a venir eso, esos artículos tienen que tenerlos todos, los 100. Ya la doctora Aiko dirá cuándo les va a tomar. ¿De acuerdo? Ya, doctor. ¿Listo? Muchas gracias, okay. doctor. Okay, Listo, entonces, conversamos mañana para verlo el lunes. Ya. ¿Ya? Okay. ¿Listo? Okay, doctor. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego con todos. Gracias, doctor. Que les vaya bien, que tengan buen fin de semana y cuídense. Cuídense. Chao, chicos. Gracias por asistir. Ya. Hasta luego. Okay. Hasta luego. Gracias, Zoom. Gracias, Zoom.